You'll walk a righteous path without the promise of heaven, paradise, streets paved in gold. Would you stay your sister, your brother name for another man's greed? 'Cause if you believe that your God is better than another man, saludos, buenas, saludos a nuestros radioescuchas. Mi nombre es Ari Hernández y les doy la bienvenida al programa Arte Ahora de la doctora Gisela Carbonell. El día de hoy estaremos hablando un poquito sobre algunos aspectos del arte, en particular sobre algunas concepciones o prejuicios que tenemos cuando miramos los objetos artísticos, y vamos a hacer una serie de programas, si nos permite, ¿verdad?, la profesora también, para hablar sobre algunos temas que tienen que ver con la educación artística. Pues obviamente la última vez que estuve aquí, pues, ¿verdad?, usualmente el tiempo nos limita bastante y creemos que podemos hacer una ampliación de lo que vamos a comenzar el día de hoy. Yo sé que la doctora trabaja con temas más contemporáneos. De igual manera, ¿verdad?, me interesa que ante esa mirada contemporánea, pues obviamente tengamos algún corpus, ¿verdad?, de axiológico a niveles de, ¿verdad?, tener un valor concreto de cómo mirar esos trabajos y también mirar lo que es la educación artística, porque obviamente eso es lo que tanto la profesora como este servidor nos hemos dedicado a través de los últimos 8 años aquí en la UPR en Calle. Así que gracias por recibirme, Eric, y gracias a la profesora también por avisarme y estar aquí con ustedes. El día de hoy tenemos de fondo a la artista Michelle Ndegeoshelo. Ella es una cantautora norteamericana, y en particular, ¿verdad?, esa canción que tenemos de fondo se llama Fellowship, y viene de un disco que se llama Comfort Woman. Así que le agradecemos también por su hermosa música. Tiene mucha música preciosa, tiene un disco completo que es un tributo a Nina Simone, de todos los clásicos de Nina Simone, bien lindo. Y ella pues particularmente trabaja en una frecuencia bien bajita, ¿verdad?, va bien suave, las canciones son bastante suaves y bien tranquilas. Pero bueno, nos ayuda también un poquito a contextualizar las discusiones de hoy, ¿verdad? El día de hoy, como les comenté ahorita, me gustaría hablar sobre lo que es el concepto de educación estética, educación artística, y me gustaría hablar también sobre algunos desafíos, antecedentes inclusive, de lo que es la educación artística, un poquito las concepciones de lo que la educación artística pues debería ser versus lo que es a los diferentes niveles, entiéndase, ¿verdad?, en la educación inicial, primaria, secundaria, superior, técnico profesional, jóvenes adultos, ¿verdad?, o en algunos de los aspectos también de la sociedad, entiéndase urbano, rural, ¿verdad?, y cómo tenemos que aprender a mirar también esa diversidad para poder adaptar lo que podamos producir, ¿verdad?, a niveles académicos. Pero bueno, lo que quería tomarme el día de hoy para hablar un poquito de una manera lo más ameno posible, ¿verdad?, es hablar sobre algunos prejuicios que tenemos al mirar la obra artística, y cómo estos prejuicios, ¿verdad?, nos pueden limitar una interpretación mucho más profunda de lo que tengamos al frente. Yo imagino, ¿verdad?, que la profesora ha cubierto cosas contemporáneas que pueden tener mucha agudez en el mundo artístico, valga la redundancia, contemporáneo, y que obviamente eso también nos arroja muchas veces a nosotros a mirar cómo nosotros estamos mirando el producto artístico. Pues bueno, la introducción a lo que es la educación artística viene con los prejuicios, ¿verdad? Y lo que trato de hacer en el programa, ¿verdad?, lo que trataré de hacer es ilustrar cómo estos prejuicios pueden perjudicar una mirada mucho más profunda del arte, ¿verdad? Y obviamente el arte con A mayúscula es como una especie de fantasma, dice uno de los teóricos más importantes del siglo pasado, Gombrich, que es uno de los más básicos, ¿verdad?, que cubre con su libro Historia del Arte la introducción, y la introducción nos da una mirada a cómo poder mirar
todo el arte, ¿verdad? Desde el paleolítico hasta el más contemporáneo. Bueno, una de las cosas que dice es que usualmente nosotros estamos muy parciales a escoger los temas bonitos, ¿verdad? Los temas bonitos que son, ¿verdad? Temas que puedan ser mucho más atractivos visualmente que otros temas que también están en la plataforma Vital en la vida, ¿verdad? Y nos trae usualmente dos imágenes, ¿verdad? La primera imagen es la imagen de un niño pequeño, ¿verdad? Un bebé con los ojos azules, ¿verdad? Rubio, hecho con, ¿verdad? Con este carbón sepia, en este caso pues de Rubens, comparado a una imagen de una señora, ¿verdad? Y mucho más, ¿verdad? Más vieja, en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Vieja porque ya ha envejecido, porque envejecientes somos todos, ¿verdad? Hasta el niño ese que acabas de mencionar, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué nosotros haríamos cuando tenemos de frente al niño o a la vieja, ¿verdad? ¿Qué preferiríamos? Usualmente, yo diría que un 90 y pico % de las veces preferiríamos al niño, ¿verdad? Y si vemos a un niño, a un bebé, ¿verdad? Así, pues lo primero que se nos antoja es a besarlo y abrazarlo y a pellizcarlo, ¿verdad? Y estar con el niño, ¿verdad? Pero creo que la historia con la señora, ¿verdad? Fuera muy distinta, ¿verdad? Fuera muy distinta, con mucho más respeto, con mucha más distancia. Pero en el caso de que sean imágenes artísticas, pues no estamos viendo ni un niño ni una señora, estamos viendo dos trabajos artísticos. Uh-huh. Y lo que hay que mirar, ¿verdad? Es obviamente cuáles son los valores artísticos y no podemos a veces ni siquiera cuestionar pues la entrega o la devoción con que el artista pudo haber pintado al niño o a la señora, ¿verdad? Así que ese es uno de los grandes prejuicios que trata de traernos Gombrich en esta primera parte de la introducción de su libro. Y yo creo que es muy relevante porque nosotros tendemos a escoger, ¿verdad? Lo que sea más fácil, por decirlo así, ¿verdad? Fácil a la vista de cada quien. A la vista, sí, lo que nos parece más atractivo de momento. Ajá, entonces es como, pues, un poquito cuando vemos la obra artística, pues hay que derrumbar esos prejuicios y empezar a mirar la obra artística por los valores artísticos. Y obviamente, ¿qué nos dice eso? Pues tenemos que elaborar un lenguaje o balbucear por lo menos un vocabulario sencillo de cómo podemos abordar un trabajo artístico de una manera más crítica, más profunda. Y en ese sentido, pues ahí entra el proceso de la educación, ¿verdad? Okay. El proceso de la educación artística a los diferentes niveles, ¿verdad? Y yo creo que la vez pasada nosotros mencionamos un poquito de eso, o lo que es la educación artística o estética, en todas sus vertientes, ¿verdad? Porque no es tan solo la pintura, sino también es la gran matriz del arte: teatro, música, poesía, claro, literatura, cuento, todo. Y cómo, ¿verdad? En el caso de aquí mismo en Calley, esa educación puede estar, ¿verdad?, falta de perspectiva, a tal grado de que, por ejemplo, en el caso del maestro Martorell, cuando queman la casa, ¿verdad?, 3 jóvenes de una escuela superior, no reconocen el lugar donde están, ¿verdad? No reconocen los objetos artísticos que tienen allá al frente, ¿verdad? Y son productos directamente de una educación pues errada, ¿verdad? Porque esta casa tenía ¿verdad? Tenía obras artísticas de diferentes épocas de la historia puertorriqueña del arte, de diferentes artistas, no tan solo puertorriqueños, también internacionales, diferentes objetos, estaba atiborrada, barroca diría yo en algunos casos, ¿verdad? Porque tenía tantas cosas para enseñar que de verdad era un gran tesoro, ¿verdad? Era un museo. ¿Y qué sucede? Los niños entran y no reconocen dónde están, ¿verdad? Y de ahí el siniestro, ¿verdad? Empiezan a jugar con fuego y el maestro pierde y nosotros perdemos un montón de trabajo artístico. Pero bueno, eso es obviamente un caso bien extremo de los estragos de una educación artística errada, ¿verdad? O por decirlo así, ¿verdad? No exitosa, ¿verdad? Entonces, pues, eso es lo que obviamente me gustaría discutir más a fondo, hablar de esto más a fondo. Yo no soy un experto, ¿verdad? Yo tengo obviamente
una perspectiva y leo acerca de estos temas y tengo una perspectiva un tanto informada, pero no soy un experto, ¿verdad?, en las políticas artísticas ni globales ni nacionales. Sin embargo, yo creo que es una cuestión que nosotros tenemos que aprender a discutir a viva voz a niveles sociales y de todos los días. Y aquí en la universidad esa discusión obviamente es mucho más cercana, pero obviamente la necesidad rebasa los límites de la universidad. No, sí, hay que ir desarrollándolo poco a poco, independientemente, porque yo creo que aquí la profesora Carbonell lo ha dicho varias veces, todos los días nos topamos con arte, en diferentes lugares, en todos los aspectos. Ajá. Así que cómo uno va a consumir, a aceptar ese arte, ¿verdad? Va a depender de esa educación de la que tú hablas. Claro, claro. Sí, no, de hecho, uno de los puntos bien importantes referente a eso, dentro de lo que puede ser una educación exitosa, es que tengamos en consideración educación artística exitosa, ¿verdad?, lo que son los aportes, ¿verdad?, de la educación artística en el ámbito de la cultura, y en el ámbito de la cultura al large es a través de los medios, como bien tú dijiste. Los medios nos informan, nos traen toda esta información, pero nosotros tenemos que aprender a decodificarla y no caer en el ruido mediático, claro, ¿verdad?, que sea, ¿verdad?, que nos deje sin opinión y sin criterio, ¿verdad? Así que por eso es que también, y es bien interesante también, y estos días de hecho la doctora Isabel Godró nos hizo llegar un pequeño artículo sobre la pertinencia o la falta de pertinencia de las humanidades en el ambiente académico global, ¿verdad? Aunque recibe la perspectiva de los Estados Unidos, es bien particular, ¿verdad? Como, bueno, por lo menos académicos como yo, ¿verdad?, y como la doctora Carmen, para nosotros no es cuestionable, tú sabes, para nosotros no hay, a esto hay que hacerlo. Y cómo ha perdido a niveles sociales esa contundencia, esa necesidad de tener una persona mucho más integrada con los saberes humanos, aunque el arte ya se reconoce obviamente como un rango del conocimiento, pero con todo y eso, ¿verdad?, viendo las humanidades en general, ¿verdad?, ha perdido y se ha visto que la universidad o la perspectiva de cómo es la universidad es un lugar de preparación para los trabajos, no un lugar para preparación, como dicen por acá, ¿verdad?, en tantos documentos, para la vida, ¿verdad? Y eso tiene unas connotaciones, ¿verdad?, filosóficas bien bonitas pero también tiene unas cosas bien concretas, ¿verdad?, de aplicaciones cotidianas de esos valores todos los días, del desarrollo del cuestionamiento y del desarrollo de la versatilidad de lo que puede ser la vida de uno. Y eso obviamente la universidad abona un montón, y yo creo que el arte y la perspectiva de cómo miremos el arte nos ayuda un montón a mejorar esos aspectos sociales, ¿verdad? Es decir, yo veo el arte como un proceso social, ¿verdad? Claro. Y un proceso de cambio social, ¿verdad? No tan solo por los productos físicos, ¿verdad?, concretos del arte, que pueden ser bien medibles, vendibles, ¿verdad? Sino porque también hay un producto y una producción axiológica de valores, de identidades, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero traer aquí desde este comienzo, ¿verdad? Hablar de los prejuicios, pero hablar de la educación y hablar de soluciones educativas para ese proceso social, ¿verdad? Y claro, yo veo el proceso de la educación, todo el proceso de la educación, ¿verdad?, como una cuestión de transformación social. Y ahí el rol de la universidad, ¿verdad?, y el rol de las escuelas, ¿verdad? Las escuelas y la universidad pueden ser placebos, deben ser placebos educativos, ¿verdad? Deben ser realmente, pues, medicina real, donde se entiendan cosas difíciles, ¿verdad?, y se puedan dilucidar. Y claro, el momento histórico también es un momentito bastante denso. Pero bueno, volviendo a los primeros prejuicios, son unos 9 prejuicios, ¿verdad?, cosas que tenemos que reconocer. Por otro lado, el asunto del cómo los artistas hacen esos trabajos, ¿verdad? Hay una distinción bien clara, ¿verdad? Nosotros podemos pensar que el tema es lo mismo que el significado, pero no lo es, ¿verdad? El tema es lo que se ve ahí, el significado pues siempre está oculto y hay que descubrirlo. Por lo tanto, es bien importante que nosotros veamos cómo el artista pinta ese tema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, lo que nos trae Gombrich es la imagen de unos niños que les titula Los Golfillos, de Bartolomé Esteban Murillo, y son unos niños deambulantes en la calle.
pintado, ¿verdad? Con una luz y con una expresión que particularmente los hace ver bien angelicales, ¿verdad? Son niños deambulantes, pero pintados de una manera y desde una perspectiva bien positiva. O sea, el tema es negativo, pero el artista lo hace positivo y lo hace conmovedor. Es desgarrador, ¿verdad? Porque son unos niños en la calle pintados tan hermosos, ¿verdad? Y tú pues sientes esa transgresión tan amplia entre el tema y la forma en cómo se pinta. Por otro lado, puedes tener temas muy bonitos, ¿verdad? Puedes pintar gente acomodada, ¿verdad? Gente puesta en una posición social muy alta, pero la forma en cómo lo puedes pintar puede no ser tan atractiva. Así que no es tan solo el que tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero también es el cómo se pintan esos trabajos y cómo pueden, ese cómo transformar cosas que pueden parecernos inclusive aberrantes en nuestra vida cotidiana, pero cuando las vemos en un cuadro o en una pintura o una obra artística o teatral inclusive, ¿verdad? La forma en que se aborda pues entonces es más positiva, ¿verdad? Se siente chévere, tú sabes. Entonces, pues, por ahí seguimos también con el asunto del concepto de la belleza. Nosotros, nuestra belleza, en términos generales, yo veo a los estudiantes, ¿verdad? Y cuando llegan a la sala de clase, vemos un montón de imágenes, montones de imágenes de arte griego, ¿verdad? Al principio en la introducción, y yo les pregunto cuáles imágenes prefieren, ¿verdad? Y usualmente, yo diría que como un 90 y pico % de las veces, prefieren la noción grecorromana de lo que es el cuerpo humano, ¿verdad? Que es una noción balanceada, fotorrealista, que tiene también sus elementos un poquito exagerados en algunos puntos para hacer la imagen un poquito más dramática, pero ciertamente tiene una proporción bastante balanceada. Entonces, pues ese concepto de lo que es lo bello también puede ser conflictivo, porque podemos entender que hay una idea de lo bello nada más, ¿verdad? Y cuando comparamos trabajos donde se hacen las proporciones físicas, ¿verdad? De una manera distinta, se nos hace problemático, ¿verdad? Porque choca con nuestra concepción de lo que debe ser lo bello o el cuerpo bello. Y obviamente tenemos que apreciar todas esas variantes, ¿verdad? Y en el caso de Gombrich lo compara con unos ángeles, lo compara con un ángel de un fresco italiano de Meloso da Forlì, y es un fresco, lo compara con un ángel de Hans Memling, ¿verdad? El ángel de Hans Memling está hecho en óleo y el ángel de Forlì está hecho en fresco, ¿verdad? Son dos técnicas diferentes, con dos concepciones diferentes también del color. Particularmente el fresco se hace mucho más rápido y usualmente los colores se mantienen bien cercanos a los colores primarios, ¿verdad? Que son colores bien brillantes, tradicionalmente amarillo, azul y rojo, ¿verdad? Pero en el caso de Memling, pues los colores, como están hechos también con el óleo, tienden a ser mucho más amarillos y tienden a sentirse mucho más las variantes de las veladuras, los tonos, ¿verdad? Y la pintura adquiere un valor bien, podríamos decirlo así, un tantito oscuro y denso, más difícil de consumir que el ángel de italiano, ¿verdad? Así que también esa es una de las nociones que tenemos que aprender a destruir un poco cuando vayamos a ver un trabajo artístico, ¿verdad? Que hay unas concepciones de belleza y que obviamente eso puede ir variando, ¿verdad? Por otro lado también el concepto de la expresión de la cara, ¿verdad? También la cara es un tema bien particular junto al cuerpo en la historia del arte, porque obviamente no, ¿verdad? En la cara se encuentran todas las emociones, ¿verdad? En la cara se pueden encontrar esas miradas profundas, en la cara, ¿verdad? Se utiliza para montones de situaciones, inclusive publicitarias, ¿verdad? Desde años innombrables, yo diría que desde Alejandro Magno para acá, el culto a la cara es una cuestión bien particular en la política y bien particular en el arte. Claro, ahí hay una comunicación no verbal, siempre la cara va a haber una comunicación no verbal. Y automática, ¿verdad? Sí. Es como
En el caso de Alejandro, volviendo a él, pues comunica su poder a un lugar que a él no lo van a ver nunca, ¿verdad? ¿Y qué es lo que él hace? Él envía sus bustos y envía sus monedas con las caras de él. Entonces esa concepción de la cara, de la expresión y la seguridad que puedes tener, pues puede traerse hasta las campañas políticas. Claro. Tú puedes ver las campañas de nuestros políticos, o inclusive una de las más notorias es el cierre de campaña de George Bush en su en segunda incumbencia después de 9/11, ¿verdad? Este señor en el cierre de campaña republicano, ¿verdad? La gran mayoría de las imágenes, y como la estaban utilizando, era la cara de él, ¿verdad? Y era la cara de él en Ground Zero, ¿verdad? Era la cara de él, tú sabes, en las Torres Gemelas, era la cara de él, ¿verdad? En cómo él se desenvolvía en el escenario. Y obviamente eso son ideas artísticas que se van explotando también por los que diseñan esas campañas, que muchos de ellos pues tienen, en el caso de los publicistas, tienen grados artísticos, ¿verdad? Han estudiado arte, claro. Saben manipular la imagen, ¿verdad? Y esa cuestión de la expresión también para nosotros es un punto que tenemos que aprender a agarrar bien, ¿verdad? No tan solo llevarnos o dejarnos llevar por las imágenes bonitas de esa expresión, sino que también hay muchas expresiones distintas de la cara, ¿verdad? La comparación que hace Gombrich es con dos representaciones de Cristo. Una que es la más tradicional, ¿verdad? Que es el Cristo, ¿verdad? Este hombre blanco con ojos claros, con el pelo largo, la barba, ¿verdad? Y hay otra que es más bizantina, mucho más oscura, donde se ve el dolor del cuerpo y, ¿verdad? Cristo muere en la cruz, ¿verdad? Una muerte bastante romana, ¿verdad? Tú sabes, bastante totalmente romana. Sí. Y me refiero con eso a que ¿verdad? Era una muerte muy, muy cruel y muy dura, ¿verdad? Donde crucificaban a la gente y la ponían en la vía apia, ¿verdad? Y tú mirabas ahí, tú sabes, lo que te podía pasar si no seguías, ¿verdad?, las reglas. Pero en la primera imagen de Cristo, el Cristo está mirando hacia el cielo, ¿verdad? En ese momento casi como decir, Padre, me has abandonado, ¿verdad? Mientras en la otra está mirando para abajo y está, ¿verdad?, arremillado, ¿verdad? Está con el sufrimiento, con el cuerpo, ¿verdad? Tan, ¿verdad?, honesto fue el primero con el segundo, ¿verdad? Claro. Pero porque son diferentes aspectos, pero usualmente el que nosotros preferimos es el primero, ¿verdad? El que está más espiritualizado, ¿verdad? Que está con la corona de espinas y está como si no la sintiera, ¿verdad? Así que preferimos esa imagen, preferimos esa expresión, aunque son dos expresiones de dolor, una es más espiritualizada que la otra, pues usualmente nos vamos allá también a esa la expresión más, tal vez más solemne. Por otro lado, también otra de las cosas grandes que nosotros hacemos cuando miramos a objetos artísticos es el asunto de preferir lo que es fotorrealista, ¿verdad? Preferir lo que está diseñado o copiado tal y como es en la realidad, ¿verdad? Y nosotros los artistas, en particular, ¿verdad? Yo soy artista originalmente y obviamente me interesan todos estos temas, pero soy artista. Y copiar la realidad puede parecernos muy aburrido, ¿verdad? Aunque es muy buen desarrollo técnico, realmente lo que puede ofrecernos tal vez una cosita más allá, un espacio expresivo distinto, son cosas que no están copiadas de una manera precisa y fotorrealista, sino que son cosas que tienen sus distorsiones, cosas que tienen nuestra propia inclusive personalidad impresa en cómo se utiliza el color o la forma, y usualmente pues preferimos las que son fotorrealistas porque ahí es que está la técnica, porque ahí es que está realmente el arte, porque ser artista es copiar la realidad tal y como es, pero en estos días no es así, ¿verdad? El arte puede conllevar, ¿verdad?, cosas muy transgresoras, o cosas que pueden ser muy conceptuales, ¿verdad? Yo sé que la profesora Carbonell ha trabajado el tema de Cristo, este artista que se llama Cristo, un artista belga, y cómo él se ha dedicado a envolver, inclusive envolver con tela islas completas. Entonces uno dice, pero ven acá, pero ¿dónde es que está el arte ahí, verdad?
Pues ciertamente no está en la representación, está en la, o si no está en la representación, no es la representación de algo, sino que es la creación de una realidad totalmente distinta, ¿verdad? Una experiencia, y como una experiencia no se puede agarrar, ¿verdad? Y ese arte con mayúscula, ¿verdad? No es un objeto, ¿verdad? Es una experiencia, así que en ese sentido, esa cosa del fotorrealismo y copiar la realidad, pues obviamente aplica a la escultura, aplica a la pintura, aplica, ¿verdad?, al dibujo, ¿verdad? Pero hay movimientos artísticos que no tienen que ver con la copia de la realidad, Claro. ¿verdad? Sí, y son movimientos artísticos bien bona fide, pero usualmente preferimos el fotorrealismo. Así que, ¿qué nos dice esta charla? Pues mira, ten cuidado con eso, ¿verdad? Sí, que chévere, pero tenemos que aprender a mirarlo desde otras perspectivas. Otra cosa que ya nos quedan 3 puntitos que nos trae Gombrich también para empezar a terminar con esto de los prejuicios, ¿verdad? El asunto de la intención del artista, ¿verdad? Los artistas contemporáneos, pensemos en Picasso, bueno, Picasso ya, ¿verdad?, murió hace un tiempo, ¿verdad? Pero bastante contemporáneo de este siglo pasado, pueden tener diferentes intenciones al hacer diferentes obras en diferentes momentos de su vida, ¿verdad? Tú puedes tener, en el caso de Picasso, puede tener una imagen de una gallina con sus pollitos, la puede hacer bien fotorrealísticamente, ¿verdad? Que sea una cosa bien detallada. Y por otro lado puede tener una ilustración de un gallo con el pico doblado, con el ojo de frente, con, ¿verdad?, esplumado, gritado, ¿verdad? Y tú dices, pero ven acá, si este es el mismo artista, sí, el mismo artista no debe de mantener el mismo estilo, eso no es una condición de ser artista, pero usualmente nosotros pensamos que sí, ¿verdad? Que si es artista, pinta, desarrolla su estilo, se queda con ese estilo toda su vida. Y no evoluciona. ¿Verdad? Y no evoluciona, ¿verdad? O si evoluciona fue lo que se tardó en aprender a hacerlo fotorrealísticamente, ¿verdad? Y tú dices, pero ven acá, pues nos quedamos y nos perdemos de otras avenidas, ¿verdad?, de la expresión humana si nos quedamos, o nuestra propia expresión, ¿verdad?, si nos quedamos solamente haciendo una cosa. Así que las intenciones del artista son bien particulares porque los artistas ahora, pues obviamente no se sobreentiende la gran mayoría de las veces que los artistas deben de saber dibujar bien, ¿verdad? Y de hecho hay artistas que no dibujan, ¿verdad? Artistas bona fide que no dibujan, o que no dibujan con pretensiones de publicarlo, ¿verdad? Me tengo muchos amigos, Álvaro Villalobos, ¿verdad? No es un dibujante innato en México, él es performero, ¿verdad? Y él lo que diseña son acciones artísticas. Creo que Santiago Sierra, también español, que trabajaba en la Ciudad de México, hacía exposiciones que tenían que ver con el mundo del trabajo y contrataba gente para que se aguantaran vigas de construcción en un museo por tiempo indefinido, y esa era la pieza artística, ¿verdad? O sea, que nos puede parecer, dices, pero ven acá, esta gente ni siquiera dibuja, o sea, que los artistas no son enteramente, ¿verdad?, técnicos del dibujo y la pintura, sino que también pueden ser, por decirlo así, técnicos de la axiología social, ¿verdad?, de lo que son los valores sociales, y pueden conocer bien ese mundo, ¿verdad?, y pueden navegarlo saludablemente. Así que esa dinámica de la intención, atado a las diferentes técnicas artísticas, también la tenemos que coger con pinzas. Por otro lado, hay otra cosita que puede ayudarnos también en la representación, otro prejuicio, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que aprender a mirar los errores históricos, ¿verdad? En el caso de la representación bidimensional, pintura, dibujo, lo que nos trae Gombrich, ¿verdad?, es una imagen de Jericó, que se llama Las carreras de caballos en Epsom, de 1821, y esta pintura tiene a todos los caballos con las piernas alzadas, a todos, todos los caballos que se ven en la imagen, o sea, una carrera de caballos, y todos los caballos están con las patas alzadas hacia adelante y hacia atrás, como si fueran caballitos de pica, ¿verdad? O sea, que están todos así como brincando un charco, ¿verdad? Y claro, hasta ese momento no había, un poquito más adelante, 1821, después viene todo el descubrimiento, ¿verdad?, de la fotografía, aproximadamente desde el 1850, o que se hace más público en el 50 al 1900,
Entonces se ven las fotos de Muybridge donde se están estudiando los movimientos y son, ¿verdad?, como si fueran diferentes diapositivas de momentos del movimiento del caballo, y se percata que el caballo, cuando está en el aire, ¿verdad?, tiene las piernas recogidas hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Pues las pinturas que presentan a los caballos como Jerry Cole, ¿verdad?, que los presenta todos volando así y todos a la misma vez, by the way, ¿verdad? Todos a la misma vez con ese brinquito, están erróneas, ¿verdad? Así que hay muchas cosas que nosotros damos por sentado porque la historia del arte lo ha hecho tantas y tantas veces que se nos convierte en uso y costumbre, ¿verdad? Es como decir, ¿verdad? Yo me meto un paquete lo suficiente, no se va a hacer verdad, ¿verdad? Porque te lo creíste fuiste tú, ¿verdad? Entonces esa dinámica también es un asunto que tenemos que tomar con cautela. Ya este es el último, ¿verdad? No, el antepenúltimo, bueno, faltando. El asunto de los mecenas, ¿verdad? Y las personas que pueden ostentar pagar un trabajo artístico van a venir obviamente con unos pedidos y unas dinámicas bien particulares hacia el artista, ¿verdad? Es decir, que hay que entender que si eso sucede, eso ya es un proceso de coerción al proceso artístico natural y amplio y en libertad como nosotros lo entendemos, ¿verdad? Así que en el caso de Gombrich nos trae dos trabajos de Caravaggio. Caravaggio es un maestro del barroco, ¿verdad? Italiano, y nos trae dos trabajos haciendo la misma imagen. En el primer caso, pues nos presenta a un San Mateo con un ángel que le está llevando la mano, un San Mateo que se ve problematizado por el asunto, ¿verdad?, de tener que escribir un evangelio, ¿verdad? Una persona que no sabía escribir ni leer ni escribir, ¿verdad? Es realmente una cosa pues bien difícil, ¿verdad? Y bien, ¿verdad? Una presión bien fuerte, y Caravaggio retrata esa presión. Y retrata, ¿verdad?, este señor bien humilde con los pies descalzos, sucios, ¿verdad? Y con este ángel que está un poquito, ¿verdad?, llevándole la mano suavemente, y como él, ¿verdad?, con esa problematización está escribiendo sobre un libro. Cuando él entrega este trabajo, la iglesia se lo devuelve. Eso no puede ser, ¿verdad? Eso no puede ser. Nosotros necesitamos un San Mateo que esté, ¿verdad?, en comanditas, ¿verdad?, que esté mandando, que esté haciendo algo. No podemos tener un ángel tocándolo. Tiene que estar, ¿verdad?, de alguna manera mucho más dignificado según los criterios de la iglesia en ese momento. Y entonces esa segunda sí se la aceptan, y es bien particular como obviamente enseña los valores de la iglesia y enseña cómo, ¿verdad?, eso varía según, ¿verdad?, lo que el mecenas le pida al artista, Claro. ¿verdad? Y entonces es incómodo, ¿verdad?, ver esta dinámica que hasta en el caso de Caravaggio pues puede ser muy hipócrita, porque es bien interesante como en la primera imagen es muy honesta, porque está enseñando lo que pudo haber sido en realidad, ¿verdad?, donde, ¿verdad?, enseña la humildad, enseña la pobreza, enseña también inclusive el poder divino. Pero en la segunda no es así, ¿verdad? En la segunda presentan al ángel arriba, y está el santo ya también con su aureola, ¿verdad?, su jofaina en la parte de arriba de la cabeza, señalando que es un santo, y está escribiendo mucho más decididamente sobre la superficie. Así que uno se pone a pensar y dice, pues tenemos que tener en consideración de dónde vienen los cuadros también, quién lo hace, por qué lo hace, ¿verdad? Porque nos pueden estar diciendo cualquier cosa, nos pueden estar tratando de manipular, ¿verdad? Claro. Y en el caso de la persuasión en el arte, eso es un tema increíble, ¿verdad? Como inclusive empezando por Alejandro Magno, ¿verdad? O trabajando con Augusto, el Augusto de Primaporta, por ejemplo, que es un compendio de todas las ideas publicitarias hasta el momento, ¿verdad? El uso de la cara, ¿verdad? La pose, el uso de la pose, que en este caso era más griega. Y bueno, el asunto es que eso llega inclusive hasta los nazis, ¿verdad? En la persuasión artística, los nazis hacen una campaña increíble de afiches para soltar esa propaganda a través de toda Europa, para convencer a los demás que los judíos eran menos gente que ellos o de cualquiera. Entonces, y eso puede tener unas dinámicas obviamente muy negativas, muy nefastas, que llevan obviamente hasta crímenes contra la humanidad. Así que eso hay que tomarlo con mucha cautela, ¿verdad? El poder de la imagen
¿verdad? No es tan libre como nosotros lo podemos entender, o tan opcional como nosotros lo podemos entender, ¿verdad? Sino que está ahí, está jugando un rol social, nos afecta, vemos cerca de 3.000 imágenes diarias, tú sabes, los que estén ahí, que somos los artistas, ¿verdad? Tenemos que tener eso también bien claro, ¿verdad? Bueno, finalmente, el último, ¿verdad? Los últimos prejuicios, ¿verdad? O últimas perspectivas que quería traerles el día de hoy, era el asunto de que el arte, la hechura artística, la gran mayoría de las veces, particularmente pinturas y dibujos, es un proceso difícil para el artista, ¿verdad? Difícil en el sentido de que el artista está desde el Renacimiento para acá, ¿verdad? El rol de la libreta de bocetos y el hacer bocetos y el hacer variantes del mismo trabajo, hasta que llegue a una conclusión definitiva, ¿verdad? Es difícil porque tú estás escogiendo las poses de lo que estés haciendo, ponle que sean gente, y estás escogiendo también la forma en que vas a poner esos colores ahí. O sea que realmente estás haciendo una unión de cosas que parecen ser infinitas, ¿verdad? Tienes que escoger dentro de una infinitud de posibilidades, en la pose de las personas, en el caso de esas representaciones humanas, y en los colores y en el formato, tienes que escoger el tamaño, o sea, hay muchas cosas que están ajustando los artistas, y ese proceso puede ser un proceso muy visceral, muy duro, que nos pueda llevar inclusive hasta, ¿verdad?, ensimismarnos con trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, Miguel Ángel con su David pudo haber estado de 2 a 4 años tallando eso todos los días, ¿verdad? Y los cuentos son increíbles de que cuando se quitaba los zapatos se le iba la piel con los zapatos, ¿verdad? Porque estaba tan entregado al proceso, ¿verdad? Y eso habla de una dificultad que está ahí, que obviamente si hay artistas y hay artistas, ¿verdad? Hay artistas que están en diferentes niveles, pero un artista que ha asumido su trabajo con mucha responsabilidad, pues asume esa dificultad también. Y eso tenemos que respetarlo. Y nosotros como gente que estamos consumiendo eso, debemos de tener el tiempo, ¿verdad?, para dedicarle, o un poquito, para observar su trabajo y entonces interpretar lo que podamos ver de ese trabajo ahí, sino no dejarlo ahí flotando, ¿verdad?, sino que meternos ahí y mira, ¿de qué nos está hablando esto?, ¿verdad?, cuestionarnos la situación, y claro, disfrutarnos la parte estética, pero también descubrir el significado, que claro, eso es una de las cosas más interesantes. Así que bueno, aquí terminamos, por lo menos esta charla aquí a las millas, ¿verdad?, rapidita sobre todo lo que puede ser, ¿verdad?, la contemplación artística, la contemplación de un trabajo artístico. Y claro, hay muchas aplicaciones de estos mismos prejuicios a otras maneras de hacer arte. Nosotros podemos aplicar lo mismo a la música, al teatro. Están esos prejuicios ahí también. El liberarnos, pues obviamente esa perspectiva pues nos va a traer la tarea de ver cuán múltiple es ese tipo el tipo de expresión artística y cuán complejo puede ser. Así que lo que quería traerles era eso, un poquito para empezar la discusión sobre lo que es la educación artística. Ya se abrirá, ¿verdad?, un poquito más, y cada tema puede ser muy grande, ¿verdad? Perdóname, me ibas a decir. No, que me parece excelente. Por lo que he podido también captar, ¿verdad? Es como entiendo que lo que nos quiere decir este escritor es que debemos tratar de ver el arte un poco más objetivo, de una manera un poco más objetiva. Claro, es difícil eliminar las emociones. Ajá. Usualmente cuando se trata del arte, pues por eso es que obviamente pues nos vamos a esos prejuicios. Ajá. Pero aún así, pues tratar de tener un control y ser un poco más objetivo en ese momento. ¿Qué otros temas vamos a estar tocando en los próximos programas, Ari? Bueno, a mí me interesaría hablar sobre pues la educación artística, seguir hablando de estos temas, que es mirar un objeto artístico, pero el tema fundamental de lo que me gustaría hablar es sobre qué es lo que es la educación estética, y cómo, o educación artística, y cómo, qué opciones nosotros tenemos
y planes de acción. Quizás podamos invitar a alguien que pueda ser experto, por lo menos en diferentes de estos aspectos, porque hay muchos o sea, hay muchísimos, ¿verdad? En términos de, pues obviamente, la formación ciudadana, el mundo del trabajo y el ámbito de la cultura, que son 3 puntos bien importantes para discutir la educación artística. Y claro, me interesa mucho porque a la vez vamos a definir lo que es el arte, a la vez, o intentar definir de una manera más pues aproximada el concepto artístico. Usualmente, ¿verdad? Yo me aproximo más hacia marcos mucho más poéticos, voy hacia el concepto más poético de lo que es de lo que debería ser un producto artístico, ¿verdad? Hacia la poesía, y la poesía como experiencia, que es un proceso que puede revelar mucho sobre lo que podemos ser los seres humanos, ¿verdad? Nos revela a nosotros mismos y nos conmovemos. La gran mayoría de las veces, como cuando vemos una película y estamos llorando, ¿verdad? A moco tendido en el cine, ¿verdad? Pues nos damos cuenta de que la obra, quizás no nos demos cuenta, pero realmente nos afecta lo que pudo construir el artista, o lo artificial que puede ser la película, porque en realidad es una mentira, entre comillas, pero te enseña tantas cosas sobre ti que tú te conmueves, ¿verdad? Y por eso es que te descubres libertad, y yo creo que un acceso a eso es la cuestión poética. Y la cuestión poética no es esencialmente literaria, ¿verdad? La cuestión poética son emergencias sensibles que tú puedes producir por diferentes medios, en diferentes obras artísticas, con diferentes categorías artísticas, ¿verdad? Y hacia ahí va mi ángulo. Pero obviamente hay posturas mucho más concretas, ¿verdad? Yo traería eso mucho, ¿verdad? También a la conversación, pero obviamente lo que para que esas partes mucho más sublimes, por decirlo así, de lo que puede ser el arte, percolen a la sociedad y se vivan en sociedad, necesitamos educación artística. Totalmente de acuerdo. Y por eso es que hay que hablar de educación artística, ¿verdad? Porque independientemente de esos horizontes, ¿verdad? Hay que hacer algo en el medio para poder hacerle llegar esto a todos los ciudadanos, a la gran mayoría de los ciudadanos, y que podamos reconocer cosas y que por decirlo de una manera bien dramática, cerrando nuevamente con Martorell, cosas como lo que sucedió con su casa no sucedan, ¿verdad? Y claro, eso es bien dramático, ¿verdad? Hay otros fracasos de nuestra sociedad que no se ven de aspectos tan dramáticos, ¿verdad? Y se ven todos los días, ¿verdad? En las actitudes de los jóvenes ante las cosas artísticas, ¿verdad? Y si nosotros logramos ese respeto, yo creo que y esa contundencia y esa seguridad ante lo que puede ser la diversidad, y apreciar esa diversidad en la vida, yo creo que vamos a hacer una sociedad mucho mejor, ¿verdad? Y yo tengo hambres sociológicas y colectivas, pero también me lo quiero disfrutar, yo quiero gozármelo, tú sabes, en algún momento, un día, ver esas capacidades de una manera mucho más amplia. Y por eso es que quiero hablar de está súper, ¿verdad? De educación artística. Pero así bueno, eso ya el piste para otro programa. No, definitivamente vamos a seguir con ¿verdad? Con este grupo de programas que seguiremos haciendo relacionados a este tema. Por el momento, pues hoy ya estamos prácticamente cortos de tiempo, pero nada, yo espero que ahora en estos programas que vienen continuemos la conversación, continuemos con la temática, estando aquí, ojalá podamos estar pues los tres, sí, la claro, también junto con nosotros. Mientras tanto, pues será hasta una próxima. Hasta la próxima. Te agradezco, Eleri, y agradezco también a la doctora Carbonell también por invitarme. No, pues claro, ese es el propósito, ¿verdad?, del programa, que vayamos conociendo cada vez un poquito más y bueno, incrementando los conocimientos que tenemos sobre lo que es el arte. Muy bien. Y pues para eso es arte ahora. Muy bien. Así muy bien. Que todos pasen una muy linda tarde. Quiero recordarles que hoy va a estar en el Anfiteatro Morales Carrión. Va a estar presentando Cartas de Amor con René Monclova y Sandra Rivera. Así que pues los radioescuchas que estén por ahí, esperamos que se den cita allí hoy y
que puedan disfrutar de una obra tan bonita como lo es Cartel de Amor, así que la entrada es totalmente gratuita, así que lo esperamos por allí. Nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, saludos.